Buenas tardes, otro miércoles más estamos con todos vosotros na tele de los escolinos. Y güey, na sección Les Nuestras Noticias vamos a tener a dos niñas de la escuela Baudilo Arce, Cristina y Aida, que van a hablar sobre la Navidad, porque sin saber muy bien cómo, llegó de nuevo como todos los años. Y aunque tenemos les cais iluminaes, escuchamos villancicos a todas las horas, y el turrón y los mazapanes invaden todos los requesos, los rapaces anden un migallo a tristallaes, y entrugaréis vos el motivo. Pues sí, en forma fácil de explicar. Estamos escaeciéndonos de las nuestras tradiciones y costumbres a la hora de celebrar estas fiestas. Pero también van falabos de noticias relacionadas con Papá Noel y con los Reyes Magos, que como ya sabéis están a punto de venir, así que no les podéis perder. Buenas tardes, niños y neñes. Hoy venimos Cristina y Aida a falabos de la Navidad. Y yo vengo un poco a Tristallá. Sí, y la cosa que por eso y mucho más. Nochebona, clásica en Asturias, donde chisporrotean los troncos de leña, o la iglesia, donde se celebra la tradicional misa al gallo, o cantada, estamos riendo. En dellos pueblos, intase cal ciego, pero la mayoría está perdiéndose. ¡Qué pena! También se está perdiendo la costumbre de los aguilanderos. Y tengo miedo que de algún no sepa quién son los aguilanderos. Pues vamos a decirlo. Los aguilanderos son grupos de moces o mozos que recorren las casas pidiendo comida con el fin de después festejar una folisa. Esta costumbre viene de los romanos, desde fai siglos y siglos. Existen también, son famosos los compases de mozos solteros que recorrían el pueblo amascaraos de mélico, maragatu, dama, galán, lazarillo y perro u oso. Existen dos tipos de compases. En un se lleven a cabo actuaciones teatrales y en el otro no se lleven a cabo ninguna. Pero sí se cantan coples y letras satíricas y alusivas a la Navidad, los Reyes Magos, etc. Viven acompañados por los guirrios, beixigueros o zamarrones, que son hombres encapuchados con un caperuzo de piel de ovella, todo cubierto de trapos, y que llevaban colgaes grandes tosquiles y cascabeles. Siempre portaban un palo largo y fuerte, col que dan grandes saltos, y salven muries y tapies mientras asusten a los niños, plisquen las mujeres y escuerren los mozos que no están en el cortejo. Pero sin embargo, en Asturias, en Europa y en todo el mundo están más introducidos los papás noeles. Y como nos solo damos noticias verdaderas, escucháis oyerces porque parece mentira que vayamos a decir. Pero tendréis que aseguraros si es verdad del todo. Los Papá Noeles tienen lo todo organizado, nun os presta a improvisar. Así que en el verano, en Xunetu, aunque falga calor, este año tuvimos a 30 grados, aconséllense 2 centenares de Papás Noeles de todo el planeta. Pero esto non lleva anguaño, non. Lleva desde 1963 aconsellándose. Y entrugaréis vos, que pa' qué se aconsellen? Pues para discutir cuestiones en forma importantes. Después mantener las cosas claras en Navidad. Así no falen sobre el color del Eso sí que no lo entiendo. Si lleven 43 años mirando el color de los árboles y siempre de verde, ¿te parece que pierden un poco el tiempo? Pues que sí, pero también planteen cosas nuevas, como apostar por formato pequeño de los juguetes, para que la espalda no sufra. A ellos debe pasarlos como a nos con las mochiles. También discuten sobre si la Nochebona tiene que ser el 23 o el 24. De todo esto estos Papá Noeles tienen lo todo organizado. Que no sean repugnantones. A ver si este año no me van a traer la tele de plasma y la moto
Porque son bultos grandes. A los niños non se nos aconsella de ir al colegio con mochila de ruedes, pues que faigan algo semellado que les eche un gabitu. Bueno, non te pongas asina por una casigalina. Non creo que deixen de danos los regalos más grandes. Eso creo. Bueno, ya sabéis, encamentámosvos que atopéis un sistema para que non haya problema con los regalos más grandes. Pero hay más Papá Noeles que vienen de países nórdicos como de Alemania, Japón, Estados Unidos, que vienen con la su ropa de rojo y blanco. Fan visitas turísticas y recorren en procesión festiva la capital danesa. Yo quisiera saber dónde están los Papá Noel españoles. Non los deixen dir los Reis Magos que aquí tienen más punxo y son los que manden. Non lo sabemos, pero otro día, con toda aseguranza, escudaremos. Hay que reconocer que cambian las costumbres, pero non tanto. Agora, badallos a Santa Claus y a Papá Noel por ser más famosos que nuestras majestades, los Reis Magos, que nos dejen regalos en Nochebona para desearnos a los niños xugar un bezu bastante extendido. Espero que los míos güellos non vean esa yaceria. Los Reis Magos son sagrados en Asturias. Non hai pueblo en sin cabalgata. Los Reis Magos llegan a todos los llaos en carroza, en barco, en burro, en xarré. Y todos los años aumenten las campañas de recollida y distribución de regalos col enfoco de caltener la ilusión de todos y cada uno de los rapacinos. Yo seguro que este año voy a pedirle muchas cosas a los Reis Magos, pero entre ellas voy a pedir un libro. Pero como yo no quiero problemas, no lo voy a pedir de matemáticas. Tú, si no dices una tochada, no estás a gusto. Pero bueno, como ya Navidad, pasámosela. Nos vamos a rapear un poco, que hielo nuestro. E quitamos dende o vieu, aunque podía ser dende Llangreu, col cubrimiento dun feliz e próspero año pa neños, mozos e viellos. Les fiestas navideñas pueden gustarnos más o menos, pero los reis seguro que jamás los esqueceremos. Si nos ve de algún representante de Operación Triunfo, seguro que nos escolle y nos fae más famosos que los Reis Magos. Que eso te hay de decir. Nos, per güey, despedimos. Pero volveremos la semana que viene con más noticias. Un besín y que os traigan muchos regalos los Reis Magos. Plantaos en fileres, presien los praus y son vares derechas y largas. Valen para hacer cestos y portielles, carboller. Puede ser el ablano o el bilmal. Varas de ablano son... Será el ablanar y el ablanar. Será el castaño. El ablano. Está el ablano, el avellano. ¿Qué son los monchinos? Los monchinos. ¿Serán monches pequeñinos? No sé, yo no sé lo que puede ser los monchinos. Mochinos. No sé. Los monchinos serán unos monjes pequeñinos. Los monchinos y un dulce, me parece, un dulce. Ay, son unos frutinos, pero no... Los monchinos, un postre. El periódico La Voz de Llena y un periódico que habla de todos los pueblos del concello. ¿Sabes quién es Josefa la del Celeste? Y una señora que escribe en el Davezu, en el periódico, Pamique, en la última página. Que escribe en asturiano, en la variante de asturiano de aquí de Chena. Pues no se sabe quién es una que escribe un artículo ahí, pero no sabemos quién es. Pues no sé, ¿quién es? Una que escribe en asturiano.
Sé que escribe en él, pero no tengo el placer de conocerla. No escribe tampoco. Esa y alguien, no sé, mitológico, que no existe. Simplemente hablan en boca de ella. Mar paez, mar nun lle, espines tien, pexe nun lle. Mar paez, mar nun lle, espines tien, pexe nun lle. ¿Y paez mar? ¿Será el...? No, el ericio, no, el oricio o la castaña no puede ser. No sé. El trigo. El oricio. Vámonos al erizo. El erizo. Y agora, en la sección de les entrugues, de nuevo estamos en Pola Llena para que les persones que participaron en l'amaguestu del CRA Llena nos contestaren d'algunes entrugues sobre el concello. La primera pregunta no era muy enguedellá. Por este motivo, la mayoría de la xente dixo que los cestos y maniegues, asina como les pértigues, fáense con la madera del ablanu. Sí, los cestos y maniegues solían facerse con tires de les ablanales. Los entrevistados estaban perdidos na segunda entruga. Non sabían que yeren los monxinos. Dellos dixeron que yeren monzos piquiñinos, pero no, los monxinos son les ablanes que nacen pel monte. En cuantes a la tercera entruga, casi todos sabían que Xosefa, la de Celeste, escribía en el periódico local de La Voz de Llena. Ahora que lo que casi nadie supo decir es que en realidad es un personaje imaginario, que no existe de verdad, sino que un periodista escribe como si fuera esa mujer de pueblo. La mayoría de los entrevistados tampoco supieron adivinar la cosa de ella. Si mar paez, pero mar nun lle, espines tien, pexe nun lle, y es verdad que podría ser loricio. Y eso dijeron, loricio. Pero no, muy pocas personas acertaron. En realidad, ya era el trigo. Darreu, de la sección de entrugues, vamos a escuchar un cantarín del aula coral de la escuela San Pedro de los Arcos, dirigida por Cristina Álvarez Díaz. Y a lo cabero, falaremos con el gaitero y profesor Flavio Benito, que viene acompañado de dos de esos escolinos de la Escuela Municipal de Música de Nava, que van a tocar la gaita y la flauta. Non vos perdáis todas estas propuestas porque con toda seguranza va a prestaros en forro. Otro miércoles más estamos aquí en el Salón del Príncipe de Asturias en el Centro Asturiano de Ubieu y en esta ocasión tenemos a Flavio Benito, gaitero, profesor de gaita en la Escuela Municipal de Nava, que bien acompañado y muy bien acompañado con dos de los escolinos. Y buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo lo que me gustaría saber, ¿a qué años fue un
después entamar las clases de gaita, y a qué años más o menos podía dejarlo, porque puede decir pues que ya sabe tocar la gaita, o eso nunca se deja. Eso yo creo que nunca. Porque... Nunca, ¿eh? Tú todavía estás en ella, sí, mejor claro. perfeccionando. Hay falta siempre pues estudiar, ¿no? Y los gaiteros mayores pues también nos lo decían, ¿no? Que cuanto más se toca, pues más se avanza y mejor se toquen las canciones. Pues como sabéis, bueno, la gaita es un instrumento grande en el que hay que realizar un esfuerzo importante para tocar. Entonces los niños con la gaita no empiecen pues hasta que tienen como 8 o 9 años. Sí, porque vemos con una flauta, ¿eh? Pero tenemos algo aquí que sí, que los niños pueden venir antes a clases de gaita. Lo que pasa es que empiecen a tocar con unas flautas adaptadas a la digitación de gaita asturiana. Porque ¿qué queremos conseguir cuando estén tocando la flauta? ¿Qué logramos con ello? Pues ellos le aprenden la escala, fundamentalmente la escala de do mayor, y empiecen a aprender un repertorio pues sencillín, ¿no? Melodías tradicionales y de nueva composición adaptada pues a unos intervalos pues bastante sencillinos para poco a poco ir construyendo lo que después van a poder tocar sobre el instrumento, melodías más complejas, etc. ¿Y qué años más o menos, cuando ya pues tenéis a niños, cuándo pueden entamar? Mira, las clases en la Escuela Municipal de Música para tocar cualquier instrumento arranquen ya desde los 4 años. Independientemente de que sea la gaita, que sea otro instrumento. Sí, y arranquen con una asignatura que se llama Música y Movimiento. Y entonces ahí están formándose en lo que es pues, ejercicios de coordinación rítmica, empiecen a reconocer lo que es un pentagrama, empiecen a reconocer la dinámica de la música, a reconocer las notas en un pentagrama, etcétera, etcétera, hacer juegos rítmicos, y después ya empiecen a estudiar los instrumentos habitualmente con 7 o 8 años. Más o menos con 7 o 8 años ya pasen a hacer lo que es el lenguaje musical, la asignatura digamos de la lectura musical, etcétera, y la especialidad instrumental que escuellen. ¿Y tenéis muchos niños? Hay ahora, quizás parece que los niños que tienen, bueno, pues que ellos prestan más en tocar un instrumento. Hubo una época en que parecía que casi ningún niño pues aprendía, ¿no?, a tocar la gaita. ¿Cómo está ahora la situación? Pues afortunadamente en el caso de Nava pues está muy bien, porque el ayuntamiento, donde va unos cuantos años, creyó que era fundamental apostar por las enseñanzas musicales, y el pueblo responde perfectamente, y no solo el pueblo, sino que gente de otros concellos vecinos pues vienen a la Escuela de Música de Nava a estudiar. Tenemos actualmente en la Escuela Municipal de Música de Nava unos 180 alumnos matriculados, que para un concello como Nava pues son unas cifras pues mayúsculas, ¿no? Diego, ¿tú por qué quisiste o por qué quieres aprender a tocar la gaita? Porque me gusta. ¿Porque te gusta? ¿A quién viste? ¿Tienes ahí a alguien que digas tú, bueno, pues a un modelo, escuchaste a Flavio, escuchaste a alguien en la tele, o viste pues a alguien de tu familia que tocaba, o no, simplemente yo porque te gustó desde pequeñín? Me gustó, y además porque escuché los 2 discos de Evia. Ah, o sea que Evia fue un poco el referente. Eso de ser famosos en la tele. Ayuda. La tele ha hecho un hábito a veces para esas cosas. Y tú, Ángel, ¿no? Sergio, ¿por qué te gustó? ¿Por qué entamaste? ¿Cuántos años lleves ya con el tema de la gaita? 3 añinos. ¿Entamaste como él tocando la flauta? Sí. ¿Y eso te gustaba o tenías ya mucha gana de pasar a lo de la gaita? Tenía ganas de pasar a lo de la gaita. ¿Y ahora cuánto lleves tocando la gaita? La gaita, 3 años llevo con la gaita. ¿Y tú por qué te tiraste a decir, bueno, pues yo voy a hacer gaita? ¿Por qué? Porque escuchaba muchas cintas y me gustaba, y después vi a los tocar la gaita y me gustaba mucho. ¿No los veías en las romerías, en las verbenas? Cuando iban con la banda tocando por el fiesta. Y tú decías, pues yo quiero estar aquí en esta banda. Bueno, creo que lo vas a ganar dentro de poco, ¿no? Sí, enseguida. Porque cuando, generalmente, por ejemplo, como él, ¿no? ¿Cuántos años están en la escuela? Pues tenemos en la Escuela de Música un plan de estudios que más o menos desarrolla las actividades formativas en torno a 10 años.
10 años. 10 años, lo que pasa que hai xente que se queda en el sexto curso Bueno, claro que sí, y no avanza. si también con 6 añinos o así, a los 16 o 17 ya más o menos ya saben tocar la gaita. Otra cosa ya la perfección y el virtuismo, supongo que... hay gente que no acaba con los estudios, ¿no? Yeah. O sea, que se queden más o menos en un curso intermedio, mediano, y que van, bueno, pues aprendiendo un repertorio nuevo, pero que no avanzan como para terminar los estudios de gaita. Bueno, vamos a entamar por él, que ya un poco como el entamo, el principio, y a ver qué tienes preparado tú para tocarnos. Cuando te vine a fonte. Hala, pues venga, cuando te vine a fonte. De maestría, porque yo acuérdame cuando estudiaba lo que ya este pequeñuco. Si cuesta mucho trabajo. ¿Cuánto te llevó a ti a ensayar esto para hacerlo aquí también? Tiempo. Tiempo, tiempo, o sea, esto un día así tan natural, Tú acuérdate, que te llevaba, Oye, pero a ti esto valióte, ¿a que sí? Sí. Porque ahora tú toques ya, vamos, ya es casi un gaitero, ¿no? Sí, sí, no, hombre, Sergio ya toca muy curioso, y Iago failo muy bien, porque Iago hizo el curso pasado y ahora acabamos de arrancar las clases en el mes de octubre. Como quien dice, entonces, y claro, por el verano de seguro que no hizo mucho, sí. A Iago presta mucho tocar la flauta. Tocaste por el verano, tocaste por ahí en las fiestas algo, a la gente. Hombre, en las fiestas todavía no, pero por casa... Por San Lorenzo bajé la flauta. Ay, amigo, claro, él está en ello, ¿ves qué escuela más aplicado? Claro que sí. Pero ahora queremos escucharte a ti, entonces. A ver, ¿qué tienes preparado ahí? ¿Qué nos vas a tocar? El agarrado de grandes. ¿Cómo? El agarrado de grandes. Ah, el agarrado, pues ala, vamos, Sí. somos dos. Y un baile del extremo suroccidental asturiano, para el baile a lo agarrado. No llegue que haya un tacaño allí, que allí son todos muy espléndidos, que tenemos buenos amigos en Grandes. Como toca este rapacín, Este no sé, Flavio, pero dentro de poco vémoslo tocando en todas las romerías por ahí, Claro que sí, faenlo muy bien los dos. Yo lo que sí siempre me intrugaba y bueno, pues una gaita parece que no lleva un instrumento barato, que cuesta perres. Yo no sé cómo lo hacéis si los niños al llegar allí tienen la oportunidad, tienen las gaites, si lleva mucho dinero, si tienen que mercarles ellas. Sí, comprar una gaita y hacer una inversión. Entonces, habitualmente en las escuelas de música solemos tener alguna gaita para probar, ¿no? Porque metes en un gasto de 800 euros, 900, bueno, hay desde 600. Ahora porque yo sé que hubo una época donde no había casi artesanos, pero yo creo que ahora tenéis un mercado amplio para poder escoger. Sí, hay de ellos artesanos en Asturias que fabriquen buenos instrumentos. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Esta gaita que lleva él, o sea, ¿qué diferencia hay en cuanto a calidad? Porque, bueno, a los que nos entendemos, para nosotros es como casi igual, o para entamar no se necesita... Hombre, siempre recomendamos que los instrumentos sean los adecuados para estudiar, ¿no? Si el alumno, por neno que sea, tiene un buen instrumento, pues va a pasar lo mejor él cuando estudie y va a sacar mayor rendimiento, ¿no? No obstante, pues eso, hay un mercado amplio porque... Mira, en Nava son en torno a 40 los alumnos que vienen a las clases de gaita y como en Nava, pues en muchos otros concellos hay profesionales como yo que se dedican a dar clases y que llevan muchos nenos a las escuelas, ¿no? Entonces hay mercado. Lo que pasa que, bueno, hay un instrumento artesanal que lleva tiempo fabricarlo y hay una demanda también importante. Entonces tampoco creas que
lo mejor pides una gaita y tienes un año de espera o 2. O sea, que no quiere decir como aquí que vas a una tienda y compres, tienes que tener... A veces encuentras alguna gaita en alguna tienda, pero no es lo frecuente, ¿no? Y lo que me preguntabas del precio y de si tenemos instrumentos, pues eso, cuando un niño de 8 años o 9 años quiere tocar una gaita y dice si o comente si al padre o a la madre que era bueno que comprase la gaita, pues una inversión muy gorda si no saben si ese niño va a seguir tocando o no, ¿no? Entonces tenemos gaitas en las escuelas que claro, para el momento, para los niños que son arrancar. pequeños, que no saben muy bien, claro, porque hay una inversión muy grande. Pues la verdad es que tenemos muy poco tiempo. Yo no sé si tenéis más preparados más cantares. Bueno, ellos no tienen preparado nada no especialmente, tienen preparado porque especialmente para acá, pero estudian todas las semanas y tienen cosas. Todas las semanas se ven un cantar, o sea, todas las semanas aprenden un cantar. Sí. Pues entonces tienen un repertorio así ya como... Aparte de estudios y ejercicios, ¿no? Pero casi todos estos dos además son de los buenos alumnos de la escuela y prácticamente todas las semanas lleven una hora. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? De canciones. Bueno, de la clase. ¿Qué es lo más guapo para ti? ¿Qué es lo más prestoso? Que te acompañe Flavio con la gaita y... Claro, que toque él, ¿eh? No, y te ayuda. Ayúdate mucho, ¿eh? Y es muy buen profesor, ¿eh? ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te gusta? Tocar las canciones. Tocar las canciones, sí, porque el otro de ensayar y como muy, cansa aún, estar ahí, Pero ahora ya voy arranco a soplar por la gaita. Ya estás haciendo ejercicios con el fuelle, Pues vamos a despedirnos. Fue un placer tenemos, acordaros que los miércoles tenéis una cita con la tele de los escolinos, pero no nos despedimos así sin más, sino que vamos a despedirnos escuchando el himno de Asturias. ¿Puedes tocarlo tú? Venga, escuchamos.